Bienvenido a Elemental. Hoy día te voy a enseñar cómo hacer un pie de página fijo para la sección de contactos en móviles. Ahora, eso solamente se puede hacer en Elementor Pro y tienes que ir a plantillas, Team Builder y crear un footer. Siguiente, en el pie de página agregas una sección, una única sección, la extiendes a ancho completo y el espacio sin espacio. Siguiente, colocas un botón. El texto en esta oportunidad lo voy a poner WhatsApp. El enlace, acá es importante, te vas a dinámico, eliges Contact URL, le das clic. En esta ventana desplegable tienes un montón de opciones: email, teléfono, SMS, WhatsApp, Skype, Messenger, Viper, Waze, Google Calendar, Outlook Calendar, Yahoo Calendar. En este caso yo voy a elegir la opción de WhatsApp y el número que ya lo tengo lo voy a pegar. Es importante que tengas en cuenta que es colocar el símbolo más, el código de país y el código ciudad, y siguiente el número de teléfono. Lo colocamos al medio. En icono elegimos el icono de WhatsApp y siguiente muy avanzado. En fondo escojo un color y en botón voy a color de fondo y elijo el mismo color. Siguiente, voy aquí a editar columna y le doy duplicar a ese botón que voy a cambiar. Y ahora vamos al WhatsApp, le voy a poner llamar. En Contact URL le pongo teléfono. Casi me olvido, cambiar el icono. Ahora sí, muy avanzado. Fondo, elijo otro color. Y el botón, elijo otro color. Y ya está todo con el mismo color. Ahora, si nos vamos a la vista móvil, vemos que los botones se encuentran uno encima del otro y eso no es lo que queremos. Aquí el truco es darle a editar columna y en el ancho de la columna le pone 50%. En la siguiente le pone 50 y ves que se coloca uno al lado del otro. Siguiente, te vas aquí a la sección. En la sección te vas a avanzado, efectos de movimiento, y acá viene lo importante: poner sticky abajo, eliminar el sticky en escritorio, en tableta, y solamente dejarlo en móvil. Ahora, en adaptabilidad, solamente que esté visible en móvil y ocultas en escritorio y en tableta, y actualizas. Vamos a la página web, actualizo, veo que no se muestra en el escritorio, pero si voy a mi teléfono vemos que ya se está mostrando tal y como quiero. Aquí puedes jugar un poco de repente con el alto. Yo personalmente lo he dejado así para no ocupar más espacio en la pantalla. Y bueno, nada más. Eso es todo, damas y caballeros. Espero que este pequeño tutorial te haya servido. Y ya sabes, si te gustó, no dejes de suscribirte a este canal de YouTube. Y te espero en el siguiente video. Chao.